Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio, un martes más. Esta vez vamos a conversar sobre la nueva ley de los trabajadores y las trabajadoras del hogar, la ley 31047, que ha entrado en vigencia hace muy poco. Y para eso he invitado esta noche a Romina Fuentes. Ella es abogada, es especialista en Derecho Corporativo y Tributario. Nos va a ayudar a aclarar artículo por artículo, en la medida que el tiempo nos dé, cada tema relacionado a esta ley. Buenas noches, Romina. Hola Lorena, muy buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias a ti, Romina, una vez más aquí con tus valiosos conocimientos que nos vas a transmitir. Esta norma es de interés tanto para trabajadores y trabajadoras del hogar, para empleadores y también para las agencias. Por ahí he visto que también le da una advertencia a las agencias, que ahora con Romina vamos a poder aclarar estos conceptos. Romina, ¿qué cambios sustanciales? Para empezar, ¿esta ley está en vigencia o tenemos que esperar el reglamento? Porque hay comentarios por ahí que dicen hay que esperar el reglamento. Cuéntanos si ya está operativo y se tiene que aplicar a los trabajadores y las trabajadoras del hogar. Sí, desde que ya entró la ley en vigencia, que fue el 1 de octubre, ya están reconocidos ya estaban reconocidos los derechos de los trabajadores. Lo que se podría decir que en el transcurso del tiempo ha adquirido más fuerza, ahora equipara que los derechos que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras del hogar lo están teniendo un valor de derechos que se podría decir que sería similar a lo que estarían trabajando dentro de una empresa privada en un régimen general. ¿Qué es lo que han ganado ahora los trabajadores y trabajadoras del hogar? Bueno, lo que yo he analizado y muchos juristas también comparten la opinión, que han ganado derechos laborales. Tienen ciertos reconocimientos que antes no lo han tenido, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, con la anterior ley, los derechos que tenían se les reconocían las gratificaciones de julio y diciembre, pero a medio sueldo. Ahora sí tienen un sueldo completo de gratificaciones en los meses de julio, diciembre, inclusive tienen el Día del Derecho de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, que tiene que ser remunerado, tienen derecho a la pensión, a salud, ¿no? Tienen ciertas condiciones de trabajo en los cuales el empleador tiene que proveerlos previo contrato, previo acuerdo que tengan entre las partes, pero lo que yo te puedo decir en términos generales es que tienen bastante protección legal laboral. Eso sí, he visto que lo tienen y ya está vigente, ¿no? Entonces, yo pienso que sí les ha dado un marco jurídico de protección legal en el sentido de que ahora tienen ciertos beneficios laborales, tienen beneficios legales, ¿no? Que antes no han sido reconocidos. Y eso ha sido por una lucha constante, no ha sido un trabajo constante que ya se ha instrumentalizado con la publicación de esta ley. Ahora contigo, Romina, paso por paso, vamos a comenzar a aclarar cada artículo de esta norma, que es de interés en estas fechas principalmente porque es diciembre, se acerca la gratificación y tanto los trabajadores como los empleadores no saben cuánto les va a corresponder. Están un poco confundidos, no saben si está en vigencia. Ya Romina nos has aclarado que ya está en vigencia esta norma y más adelante vamos a ver cuánto es lo que corresponde específicamente como gratificación y otros derechos. Acá el artículo 2, lo voy a leer rápidamente, ¿no? Nos dice que la finalidad de esta ley es prevenir y eliminar toda forma de discriminación en las condiciones de trabajo y empleo de quienes realizan trabajo doméstico, garantizar sus derechos fundamentales, así como reconocer su significativa contribución al desarrollo social. Y nos dice cuáles son las tareas domésticas que incluyen, ¿no? ¿Qué trabajadores incluyen? Tales como la limpieza, cocina, ayudante de cocina, lavado, planchado, asistencia, mantenimiento, cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas adultas, mayores, personas enfermas, personas con discapacidad u otras personas dependientes del hogar, cuidado de mascotas, cuidado del hogar, es decir, abarca a mucha gente que trabaja en hogares. Quiero agradecer a cada persona que se está conectando a escuchar este tema, a vernos cómo desarrollamos esta nueva normativa. Y Romina, por ejemplo, en el caso del contrato, con la antigua ley, la 27986, uno podía tener un contrato verbal, un contrato por escrito, habían dos modalidades, ¿no? Con esta nueva ley, ¿cómo es el contrato? Igual puede Bueno, ser verbal o tiene que ser por escrito, las dos formas.
Puede ser de las dos formas. La ley te está diciendo en los primeros artículos, creo que es en los primeros artículos donde te está señalando, el contrato puede ser verbal. Si es verbal, se presume que es un contrato indeterminado, pero yo recomiendo que sea por escrito, ¿no? Porque a veces puede haber un tipo de discordancia en el tema del pago de los beneficios y el carácter probatorio va a tener mejor posibilidad de probar, va a ser el trabajador, porque es la parte menos protegida, se podría decir que va a tener mejor relevancia jurídica para que pueda tener un derecho de probar, puede aplicar el principio de primacía de la realidad, los hechos priman sobre un documento, ¿no? Entonces se va a presumir que es indeterminado si es que es de manera verbal. Si es de manera escrito, ya hay un plazo definido y la norma te dice que lo tienes que registrar en la web del Ministerio de Trabajo. Ahí te establece un link con las características que tienes que señalar, te establece un plazo dentro de los 3 días posteriores desde que tú hayas hablado ya con tu trabajador y lo hayas contratado, ¿no? Si es que va a ser de manera determinada, ¿no? Pero ya que tiene muchos beneficios laborales y de repente le va a surgir para el empleador un costo, ¿no? Porque tiene que entregarle boletas, tiene derecho a la pensión, tiene derecho a la salud, tiene pago de las gratificaciones, entonces vas a tener que ya, es como una planilla que lo vas a tener a tu trabajador del hogar, entonces es recomendable que sea un contrato a plazo fijo determinado si es de manera inicial, ¿no? Pero te faculta ambas posibilidades. Ya, entonces se celebra el contrato, puede ser verbal, si es verbal, bueno, habrá que aplicar el principio de primacía de la realidad, ¿no? De que fue un Claro. trabajador formal, etcétera. Y hay que registrar esto, me dices, en la página del Ministerio de Trabajo. Sí. Ahora, estos contratos tipo son nuevos ahora, ¿no? Porque anteriormente no se utilizaban mucho estos contratos, ¿no? El Ministerio de Trabajo nos ayuda a los empleadores o a las trabajadoras con algún tipo de modelo, con contrato tipo para poder hacer. Sí, 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 el Ministerio de Trabajo, dentro de la plataforma del Ministerio de Trabajo en el link, aparte de los contratos determinados, en este caso que estamos hablando de para trabajadores y trabajadoras del hogar, tienes un tipo de modelo base, hay un sinnúmero de contratos de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación real que tú vas a suscribir con cualquier un trabajador, con su empleador, tienes bastantes modelos, pero para el caso concreto sí, en la misma norma que salió publicado en el peruano, te indica, o sea, te está facilitando prácticamente para que a través de esta plataforma virtual lo registres de qué manera, de qué forma y puedas cumplir con comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Que esté registrada, ¿no? Entonces, solamente es cuestión de informarse, ingresar al link, leer un poco y la misma plataforma te indican los pasos a seguir para que puedas registrarlo. Muy bien, Romina. Muchas gracias. Sigo acá saludando a las personas que están conectadas. Buenas noches, César, Fidel, Meli, Hanna, Fresita, Manuel, Linda, Claudia. Buenas noches, Aurea, Robinson. Doctora Lorena, buenas noches. Gusto de verla, dice Aurea. Igual para mí un gusto que estén conectados allí, conociendo esta nueva ley que va a revolucionar realmente todo lo que es este tipo de relación laboral, porque son derechos reconocidos, casi pues idénticos a los de la ley general. ¿Tú crees que se pueda cumplir? ¿Cómo va a ser el control de esta ley, Romina? ¿Cómo se va a poder controlar que realmente los empleadores cumplan con esto, sobre todo en estas circunstancias de pandemia, ¿no? Sí, esa es la gran preocupación. Si bien es cierto, yo aplaudo y también comparto con la opinión de muchos juristas que es bueno formalizar ciertos actos, ¿no? Que le des protección legal a los trabajadores y trabajadoras del hogar, porque me parece una labor muy importante que están haciendo dentro de tu casa habitación, cuidan a tu familia, cuidan el vínculo, ¿no? Y el trabajo doméstico, la verdad que es bien laborioso, ¿no? Entonces, se dedican a tiempo a completo a estar con tu familia. Ahora, vamos a los hechos concretos, ¿no? Tiene muchas definiciones legales, tienen muchas obligaciones que tiene el empleador, pero ¿qué pasa en la práctica? Muchos me preguntan si es que se va a poder controlar
el cumplimiento de todas estas obligaciones legales que le correspondería al empleador. ¿Qué pasaría si hay una disyuntiva? Viene un trabajador del hogar, automáticamente se queja y viene la autoridad administrativa de trabajo y tiene que ingresar a la casa del trabajador. Si fuera ya que se ha hecho la comparación de que esta ley ha adquirido derechos, lo que equipararía como si lo tuviera dentro de una actividad privada, de un régimen general, estamos hablando con una empresa, ¿no? Pero si yo tengo si una persona fuera una trabajadora del hogar que tiene una disyuntiva, por decirle, no me ha pagado mis beneficios, no me ha entregado mis boletas, yo estoy trabajando, presento mi denuncia ante el Ministerio de Trabajo, ¿qué le corresponde a la autoridad inspectiva? Hacer una fiscalización. Antes de la pandemia, las fiscalizaciones eran presenciales. Para una empresa, te notificaban y tenías que ingresar al centro de labores. Pero estamos hablando de una casa. Y en una casa la norma te dice, bueno, tendrías que ingresarla si es que el empleador, estamos hablando no de una empresa, es un padre Una o persona madre de natural, familia. ¿no? Claro, es una persona natural que tendría que darte la autorización para que ingreses a su domicilio. Y el domicilio es una casa, estamos hablando de personas naturales. En todo caso, tendría que sacar una autorización judicial, Sí. lo señala la norma. Pero vamos a los hechos concretos. ¿Cómo una empleadora del hogar, hasta que tramite una autorización judicial, vaya en la vía judicial, le va a ser bastante tedioso, ¿no? Entonces, eso es lo que Y señala la norma. costoso también, ¿no? De repente Costoso, se va a animar costoso. hasta... Y de repente va a decir, pero hasta que yo haga eso, se me va a complicar, puede ser que desistas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, para mí yo creo que es un poco exagerado señalar eso, porque para el trabajador y la trabajadora del hogar de repente lo desanimas, sabiendo que hacer este trámite no lo va a poder solo, va a tener que recurrir a los servicios de un profesional que es un abogado y vas a tener que pagar tu tasa judicial, hacer un procedimiento, ¿no? Para que puedan entregarte, si es que tu empleador no autoriza a la autoridad de trabajo. Repito, estamos hablando de personas naturales, no es una empresa, ¿no? A entrar a tu domicilio nadie tiene derecho, salvo que tú te lo autorices. Entonces, esa Claro. parte que señala, entonces yo lo veo que pudiera desanimar un poco, ¿no? Pero ahora, como estamos en pandemia, las fiscalizaciones no son presenciales, ¿no? Lo hacen de manera virtual, te generan tu orden de inspección, donde están tus actuaciones inspectivas, te van a señalar unas preguntas, te van a decir presentas documentos y en base a ello el inspector de trabajo te va a hacer una auditoría y va a determinar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más recomendable, lo que se quería hacer? Por eso es muy importante las formas hay que respetar, ¿no? Entonces, si no le has entregado en boleta, pongamos que una persona no haya registrado su contrato de trabajo y de repente el empleador no lo quiere reconocer como un trabajador indeterminado le corresponde un sueldo y medio por año, un tope de 12 sueldos. Y si fuera una persona que lo tiene como indeterminado, le tendría que pagar los beneficios por el tiempo que dure. De repente le sale muy oneroso, muy costoso. Entonces, muchas personas me dicen, ¿no? Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Pero en estos tiempos de pandemia, ¿va a haber un control riguroso? Puede ser si en el aspecto de que muchas personas decidan tener a sus trabajadores del hogar, pero estando en una situación tan extraordinaria, de repente a muchas personas desistan de no contratar a un trabajador del hogar, porque la ley te dice que su remuneración no debe de ser menor a la remuneración mínima vital, ¿no? Y ahorita estamos un poco de crisis, hay un poco de recesión, muchas empresas han hecho recesión de sus trabajadores, ¿no? Para que tú adquieras a una persona que lo vas a integrar como trabajador del hogar y si es cama adentro, te señala la norma que tienes que indicar si es cama adentro, cama afuera, Claro. aparte de su remuneración, tienes que darle, bueno, en buenas condiciones laborales, alimentación, techo y comida, etcétera. Es un costo, ¿no? Estas épocas es un poco más difícil, pero en el caso concreto, que pueda ser una limitante para que la labor inspectiva del Ministerio de Trabajo actúe o no actúe, si no lo actuar de manera presencial, sí puede generar la orden de inspección y de manera virtual te están generando ya órdenes de inspección para que el empleador pueda realizar sus descargos, ¿no?
porque en estas épocas en la norma indica literalmente, ¿no?, que tienen que hacer la verificación el centro de labores. El centro de labores es una casa, ¿no? Pero en épocas de pandemia lo veo un poco complejo, ¿no? Pero siempre hay mecanismos y formas para hacer la verificación de que si el empleador está cumpliendo con las normas laborales. Porque esta norma lo que trae la gran oportunidad para los trabajadores y trabajadoras del hogar es que tiene reconocimiento de derechos laborales, y los beneficios laborales es lo que uno se busca, se quiere que se los reconozca. Sí, es Romina. En el caso del pago de la remuneración, el artículo 8 nos dice que para poder pagar por transferencia bancaria, bueno, o el trabajador tiene que aceptar, ¿no?, que le sea pagado, y de igual manera hay que entregar una boleta, ¿no? Eso es lo ¿Sí? que nos indica esta norma, ¿no? A pesar de que esto la transferencia, a veces uno piensa, ya se hizo la transferencia, ya quedó la constancia que pagué o ya quedó la constancia que me pagaron, pero hay que además extender una boleta, Romina. Sí, sí lo indica, y eso también es una cosa que llamó la atención, ¿no? Entonces, que tiene que entregar una boleta. Una boleta te entrega una empresa que esté en planilla, y cuando entregas una boleta tienes que registrarle dentro de tu PLAME, pero lo dice la ley de manera literal, lo indica, lo redacta, pero no te establece el procedimiento, no te establece el procedimiento. Ahora, vamos en los hechos concretos, a nuestra realidad social. Una persona natural, un padre o madre de familia que contrata a un trabajador o trabajadora del hogar, ¿cómo va a generar una boleta? Me ¿Cómo la imagino tendría? yo, como persona natural, imprimir en una hoja la boleta que facilite el Ministerio de Trabajo y llenar los datos, que al final no es una boleta, es una impresión con los datos, nada más. Claro, ahora, hay que tener en cuenta que hay ciertos detalles que yo pienso que hay que revisarlos. O sea, dado la norma, más que nada yo, lo que se ha visto es que se busca una protección legal, que gocen de ciertos beneficios, pero si vas a tener una boleta, la boleta tiene que guardar las características que establece la ley. ¿Por qué? Porque si uno va leyendo esta norma, señala que el empleador tiene que realizar el derecho de la retención de los aportes a su sistema pensionario, tiene que hacer el aporte para la cobertura de salud de su trabajador, y ahí te van a pedir boletas. Entonces no va a ser cualquier boleta, sino tiene que ser una boleta con los requisitos y formalidades legales, pero no está detallado en esta norma. Entonces, ¿cómo una persona natural va a poder hacer una boleta? Si la boleta tiene que ocurrir con ciertas características, porque si vas a la salud, te va a decir, bueno, pues, pero esta boleta no tiene las ciertas formalidades, está registrada, lo ha registrado en la página del Ministerio de Trabajo, lo ha registrado dentro del plan de la SUNAT, te das cuenta, ¿no? Entonces, es una norma que al final tienes que integrar ciertas áreas para que esta persona, ese trabajador del hogar, pueda gozar de ciertos beneficios. No está detallado aún porque no hay el reglamento, pero Debe ser desde por ya. eso, ¿no, Romina? Porque esperamos el reglamento aclare todas estas situaciones que han quedado un poco claras, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, si uno va detallando más, dice, no, pero la norma ya está, ¿no? O sea, basta que salga la publicación en la norma y ya tú estás contratando a una persona como tu trabajadora y ya goza de ciertos beneficios como un trabajador del hogar y tiene protección legal. Eso está correcto. Pero ahora, si yo quiero tener acceso al derecho a la pensión, tengo que entregarle una boleta, ¿no? Y acá te dice la norma que el derecho de la pensión tiene que estar regulado de acuerdo a la ley 19.990, y ahí hay ciertas características. Me van a pedir registro planilla, no lo tengo, no me van a pedir las boletas, pero ¿qué tipo de boleta la debo elaborar? Eso va a ser la pregunta, que todavía no está detallado, no está elaborado, porque todavía no tenemos el reglamento, no lo han delineado, ¿no? Pero si yo quiero tener un trabajador o trabajadora del hogar, quiero cumplir con la norma, pero no voy a poder todavía hacerlo porque falta ciertos detalles que no están contemplados. Lo han dicho de manera general, que ya reviste y ya tiene protección legal de ciertos beneficios que antes no los tenías, ¿no? Que es una gran oportunidad para estos trabajadores y trabajadoras del hogar que, repito, aportan mucho dentro de un núcleo familiar. Pero el cómo no está todavía instrumentalizado. Ahora, ¿cómo lo van a ejecutar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces,
Por ello, todavía hay que esperar estos detalles que nos establecen el reglamento, ¿no? Y ya Para el que reglamento ya tiene que salir, porque del 1 de octubre son 90 días para poder expedir el reglamento. Ya debe estar por ser expedido ese reglamento que tanto esperamos, ¿no? esperemos. Que tanto esperamos, sí. Romina, a ver, un panorama así general sobre lo que son las gratificaciones de julio y diciembre y la CTS, que imagino que esa es una duda que tienen muchos empleadores y muchos trabajadores del hogar. ¿Cómo va a ser el tema de sus gratificaciones y CTS? Bueno, la ley acá indica, ¿no? Que estos trabajadores dentro del año de que hayan realizado sus labores, ahora tienen el derecho al pago de sus gratificaciones en julio y diciembre, ¿no? Y tienen el pago del derecho a la CTS y es el pago por el sueldo completo. Lo dice de manera enunciativa, pero no nos está diciendo la formalidad cómo el empleador tiene que depositarlos. Entonces, eso está, solamente dice que lo vamos a ejecutar, pero no nos está diciendo cuál es la formalidad del mecanismo. En una empresa privada te dicen, ¿no? De acuerdo al régimen general, de acuerdo a la categoría laboral que estés, ¿no? Si tú eres un trabajador a tiempo completo o eres un trabajador a part-time, ¿qué tipo de régimen laboral te conviene o qué tipo de régimen estás y de acuerdo a ello el empleador cumple con sus beneficios y te establece en la forma, que es la forma te establece la ley laboral, el decreto supremo 728, ley de competitividad laboral, te establece cómo son las formas y los mecanismos por los cuales tú tienes que cumplir con los beneficios laborales que le corresponden a tus trabajadores. Ahora, acá se está señalando que esta ley las características que tiene de los derechos que hayan adquirido es similar a un régimen de una actividad privada, régimen general. Lo dice, te lo dicen los beneficios, pero hay una gran pregunta, ¿no? Yo también me pregunto, ¿no? Pero estos beneficios, ¿cómo le vas a hacer que cumpla dentro de la formalidad legal, ¿no? Porque necesitas una forma, ¿cómo lo vas a instrumentalizar? Y una persona natural, que entre comillas vamos a decirle que tenga la categoría de empleador, y empleador es una persona jurídica, lo vas a cumplir. Solamente dicen que vas a gozar de esos beneficios y te va a decir es un sueldo completo, pero no te está estableciendo el formalismo, porque ni siquiera Lo lo tenemos establece, claro, ¿no, claro, ni siquiera lo Romina? tenemos en claro, claro, ni siquiera tenemos en claro qué tipo de boleta vamos a girar, entonces cómo voy a tener que pagar, porque al momento de pagar las gratificaciones ETS también te tiene que girar una boleta por ello, pero todavía no está, ¿no? Entonces, este tema no solamente se tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sino también con donde va a acceder a salud, va a tener acceso a la pensión, qué tipo de documentos al momento que tú lo vas a inscribir a tu trabajador, el sistema pensionario te van a pedir para los trabajadores y trabajadoras del hogar, qué documentos legales y cómo tiene que ser mi boleta, cómo tiene que ser las constancias de pago, te dicen, ¿no? Transferencia bancaria, ¿no? O de qué mecanismos para que yo pueda cumplir. Hay trabajadores que no les gusta que le paguen por decirte, ¿no? Por transferencia, ¿no? Siempre a un trabajador, bueno, cuando yo he tenido en mi casa con muchas personas, lo consideras como la familia, no, págueme al contado, ¿no? O sea, pero ahora vas a tener necesariamente que formalizarte porque si quieres conocer esos beneficios, ¿no? Tienes que acreditar el medio de pago válido a través de la constancia de depósito, la transferencia, ¿no? Pero vamos a esperar qué lineamientos nos saque el reglamento para que puedas cumplirlos, ¿no? Porque Mientras hay que cumplir según nuestro criterio, según el criterio del empleador. las vamos a cumplir leyendo la norma y la naturaleza de la norma, lo que el espíritu de la norma, como decimos los abogados, es que es puedas formalizar a tu trabajador y trabajadores del lugar y el empleador cumpla con las normas legales y puedas darle protección legal laboral, más que nada porque lo que él gana son derechos laborales, ¿no? El cómo, las formas, qué tipo de documentos, lo que tienes que entregar, nos los va a decir bueno, las autoridades nos van a decir, de acuerdo a la publicación, el reglamento, cómo se va a ejecutar en la práctica. Ahora, muchas personas dicen, no, bueno, está bien que tenga sus beneficios, pero estamos en una época de pandemia. Yo no puedo pagar menos a una persona que va a trabajar, no puedo pagarle menos de la remuneración mínima vital. La ley te dice que tienes que pagarle mínimo a ello. ¿Qué es lo que convendría, no? Entonces, yo pienso en ese aspecto porque
si necesitas de todas maneras los servicios de estas personas, podrías hacerle un contrato por horas, ¿no? Para que puedas tú cumplir de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Los contratos son bilaterales, hay acuerdo entre las partes, no hay ni un atropello ni un beneficio, ¿no? Porque ahorita algunas personas no pudieran asumir todos estos beneficios es por el costo, porque formalizar a un trabajador o trabajadora del hogar es un costo adicional, ¿no? Y ahorita, estando la situación como estamos, en una época recesión que vamos a salir adelante de manera progresiva, hay ciertas personas que no van a poder contratar a un trabajador, ¿no? Entonces, pero sí lo necesitan porque tienen familia, tienen niños, ¿no? Entonces, papá, mamá, trabajan, tienen otras obligaciones, pero yo creo que una alternativa sería un contrato físico, un contrato de plazo determinado por horas, ¿no? Para que de esa manera puedes evidenciar que está consensuado, hay un acuerdo entre las partes y de esa manera se te va pagando lo que se ha pactado entre ellos, ¿no? Inicialmente. Acá tenemos ya 3 consultas, Romina, de unos seguidores aquí. A ver, vamos a leer una pregunta. Buenas noches, una consulta. ¿Cómo puedo hacer para pagarle el seguro de salud? Porque si la formalizo, tengo que retenerle un porcentaje para la jubilación. Sí, esa es todavía no, como le repito, en la ley todavía no nos ha indicado cómo va a ser la forma que tú tienes que regularizarle ante el de salud. Solamente te dice de manera enunciativa. Si yo te digo una forma, tendría que decirte como lo haría uno del régimen de la actividad privada, pero yo estoy hablando de una persona jurídica. Acá estamos hablando de personas naturales. Solamente te dicen las obligaciones que vamos a señalar, pero todavía no está publicado en el reglamento. Esperemos que ya dentro de poco, que ya estamos dentro del término, bueno, esperemos antes de fin de año que ya salga el reglamento, ahí nos va a establecer las formas que, como muchos nosotros esperamos, que tenga un principio de razonabilidad coherente, que sea de fácil acceso, no engorroso, para que el empleador, que es papá o mamá o cualquier persona natural, pueda regularizarlo ante salud. Todavía esperemos un poquito más el reglamento para ver el mecanismo. En teoría ya el 2 de enero se cumple el plazo de 90 días para el reglamento, ¿no? El tema es de que los beneficios, por ejemplo, se tienen que pagar en la primera quincena de diciembre y ahí vamos a tener que aplicar norma más criterio. Vamos con la siguiente pregunta, Romina. Sí, exacto. Acá Ángela pregunta, ¿qué pasaría si la trabajadora sale embarazada en el tiempo que trabaja en la casa cama adentro? Muy buena pregunta porque lo revisé por ahí por la ley y Romina, te pido por favor que nos expliques qué pasa si se encuentra en estado de gestación. De repente hay casos también en el que hay ocultamiento del Estado, ¿no? Podrían también darse esos casos, ¿no? Pero ¿qué pasa si sale embarazada durante el trabajo? Bueno, sí, he visto que también hay que darle protección a la madre gestante, seas trabajadora del hogar o no trabajadora del hogar, siempre tiene una connotación especial si es una persona que sale embarazada. Señala la norma que no la puedes despedir, que esté embarazada. No te dice que te haya lo ocultado o de repente inicialmente no te ha dicho su embarazo, de repente 3, 4 meses, de repente habla, ¿no? Porque a veces pasa en la práctica y no la puedes sacar. En caso que el empleador o el empleador decida sacarla a su trabajadora porque salió a embarazarla, sería un despido nulo. Y si es despido nulo, automáticamente ella puede pedir la reposición. El despido por el motivo de la gestación es nulo. Nulo. No le recomendaría, ¿no? Si sale embarazada, bueno, hay que tenerla, ¿no? Cubrir con los gastos, ¿no? Del parto, postnatal, ¿no? Pero no la puedes despedir. Te dice literalmente en la norma, si la sacas, la quieres retener, la quieres pedir, es nulo. Y cuando es nulidad, ¿qué puede pedir la empleadora, la trabajadora del hogar? Restitución. Y aparte te pueden poner una multa también por el Ministerio de Trabajo. Así es. Tenemos otra pregunta de Chinita Lita. Chinita, buenas noches. Dice, buenas noches, si la trabajadora sí tiene de salud y se le paga gratificaciones, pero no hay un documento de los pagos, solo los que aportan a esa salud y ya tiene 63 años. ¿Qué puede hacer? Me imagino yo qué puede hacer para obtener la evidencia, ¿no? No tiene los comprobantes de pago que se le hayan realizado. Solo tiene, dice, los pagos de salud.
tiene salud, la trabajadora, y tiene 63 años. Me parece que la pregunta va orientada a cómo hago para probar que sí le pagué las gratificaciones. Bueno, habrá que hacerle firmar un documento en el que conste todos los pagos, pienso yo. ¿Tú qué piensas, Romina? Bueno, es importante documentarse, pero hay documentos que para la autoridad o la entidad estatal de repente no te los va a aceptar. Por ejemplo, si tú no quieres evitar problemas con tu trabajadora para que después no te esté pidiendo que le pagues ciertos beneficios que tú ya las has cumplido, lo importante es documentarse, ¿no? O sea, si para el caso de salud ella no tiene comprobantes de pago, no tiene documentos, podrías presumir, bueno, vamos a ver una posibilidad, porque todavía no está señalado en el reglamento si es que ella puede firmar una declaración jurada con honor a la verdad, ¿no? Que donde ella de su manifestación que mi empleadora ha cumplido, no tengo medio de pago porque no los tengo, los he perdido, pero estoy declarando bajo juramento en virtud del principio de verdad, ¿no? Y es un principio que está regulado en la ley 2744, que es un procedimiento administrativo general. Se presumen ciertos los actos que señalen las personas naturales en honor a la verdad. Eso es lo que establece la norma. Ahora, esa manifestación que pues, estamos dando de una manera muy extraordinaria porque no tenemos el sustento en documentos, tendríamos que ver cuando aparezca el reglamento si va a ser aportada como medio probatorio válido. Que ese punto me parece muy importante porque puede pasar en la práctica, ¿no? A veces no tenemos documentos, ¿no? Y a veces la ley puede ser que es muy formalista en cierto aspecto como pruebo el cómo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no también darle protección legal a favor del empleador si tienes una declaración jurada testimonial de tu trabajadora? Entonces, para mí debería ser una prueba importante, aportante, que también pudiera suprimir ciertos actos y puedas regularizarlo ante la entidad de salud. Así es, Romina. Y respecto a las vacaciones, la antigua ley nos señalaba un plazo de 15 días. Con esta nueva ley se confirman los 15 días, se extienden. ¿Cuántos días de vacaciones tienen los trabajadores y trabajadoras del hogar? 30. Ahora todo es completo, ¿no? Antes era todo a la mitad, pero ahora sí tiene para 30 días que se le tiene que pagar. Y son 30 días de vacaciones, vacaciones claro. remuneradas y también el día del trabajador del hogar, que es el 30 de marzo, ¿no? 30 de Sí, marzo que también debe ser remunerado. sí, claro, es un día libre, ¿no? Es un día del trabajador ya reconocido, ¿no? Legalmente, pero lo tienes que remunerar, es decir, lo tienes que pagar. Así es. Bueno, y ya como para ir finalizando, no quisiera terminar esta emisión de este programa en vivo sin resaltar el artículo 14, ¿no? Que señala la regulación para las agencias privadas de empleo doméstico. En esta ley también hay un capítulo destinado a lo que son las agencias privadas de empleo doméstico, en el que señala que las agencias de empleo están prohibidas de cobrar o afectar patrimonialmente a la persona trabajadora del hogar. Esto de que te cobro para buscarte un trabajo, te cobro el 30%, el 40%, ya está acá reiteradamente señalado de que no le pueden cobrar nada a la trabajadora o al trabajador que está buscando un empleo. Sí, me parece bien porque siempre bueno, he escuchado porque yo en algunas ocasiones he asesorado también a trabajadores del hogar porque me dicen, me he ido a esta agencia, me cobra, es una service, y cuando vas ya no está. A veces no le encuentras su domicilio fiscal, no tienen RUC, después cómo reclamas, ¿no? Entonces, a veces ha habido excesos que ha cometido ciertas agencias de empleo contra los trabajadores. Ya te están diciendo de manera literal que está prohibido. Si está prohibido, se debe entender en el reglamento que va a decir cuál es la sanción legal que en el caso que estas agencias ejecuten o obliguen a las trabajadores o trabajadores del hogar para que les dé un dinero por el hecho de colocarlos que vayan a una casa para que vayan a trabajar, ya debe estar sancionado, ¿no? Me imagino que va a haber una infracción, algún pago de una multa o de repente una medida correctiva, ¿no?
porque lo que se busca de proteger es la dignidad de la persona, sus derechos fundamentales. Inclusive ellas no pueden estar en la categoría como empresas tercerizadoras, ¿no? El contrato de trabajo que se va a celebrar es de carácter personalísimo. Son el empleador, que es una persona natural, padre o madre de familia o sociedad conyugal, con la trabajadora, pero un servicio, una agencia adicional no puede interferir dentro de esa relación laboral, ni como empresa tercerizada ni nada, ¿no? Entonces, eso sí está bien porque le está dando protección para que no atenten contra la trabajadora, ¿no? Inclusive también puede darle protección hasta el empleador, ¿no? Porque el servicio va a ser carácter personalísimo entre el empleador con la trabajadora, no va a interferir las servicios. Esperemos en el reglamento porque tiene muchos conceptos interesantes, tiene muchos beneficios, tiene mecanismos que falta regular. Las preguntas que ha hecho tu público, Lorena, tiene que ver mucho con lo que el reglamento espera, cómo va a ser la formalidad Exacto. para que yo pueda pagar mi CTE, los CTS de mi trabajadora, cómo voy a entregarle las boletas, ¿no? Me parece muy interesante, ellos van a tener derecho a la pensión, pero no nos están estableciendo todavía cuál va a ser la forma. Lo que nos ha dicho esa norma son los derechos reconocidos que ya los tiene. Ahora vamos a aterrizarlos cómo el empleador va a tener que ejecutarlo. Y el tema de las fiscalizaciones también, lo que muchos dicen, ¿no? Pero ahora mi empleado, mi trabajadora del hogar puede irse al Ministerio de Trabajo y me puede quejar, me puede denunciar, pero yo no quiero que venga al Ministerio de Trabajo, ¿no? Lo que te he manifestado son, de acuerdo a la razonabilidad del caso, cómo pudieran fiscalizarte, ¿no? Pero cómo se tendría que ver en la práctica, cómo se va a ejecutar todas estas fiscalizaciones, qué sanción van a tener para las agencias de empleo de las trabajadoras del hogar en caso que incumplan esta ley. Puede ser una infracción, puede ser una sanción, puede ser una multa, ¿no? Entonces, ¿cómo va a auditar el Ministerio de Trabajo también, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Pero desde ya, de mi parte, yo estoy de acuerdo que sí tengan protección legal para estas trabajadoras, ¿sí? Garantizan beneficios, garantizan derechos, obligaciones, inclusive también ellas pueden seguir estudiando, pueden seguir queriendo superarse. Le dice también la norma, ¿no? Y el empleador también lo puede apoyar en eso. Entonces, le vas a dar una oportunidad para que pueda desarrollarse más, porque yo considero que un trabajador y trabajadora del hogar es parte de la familia. Entonces, qué Claro, bueno. llegan a ser como parte de la familia, debería ser así, ¿no? Por eso es Sí, que también la norma prevé inclusive que se les debe de proveer de un desayuno, un almuerzo, una cena, todo similar al nivel socioeconómico de la familia que la contrata, ¿no? Esto de que yo me como, no sé, la pechuga, a ti te doy el huesito, eso no, ya eso no es puede ser, discriminatorio. eso no puede ser, ¿no? Y te lo dice la norma, no tienes que hacer ni un acto discriminatorio que atenten Sí, contra su dignidad del trabajador, ¿no? O sea, está dentro de tu esfera familiar, de tu esfera conyugal, dentro de tu esfera de tu familia, de tus hijos, estás con la mascota, ¿no? Entonces es un vínculo, claro. una actividad muy grande, ¿no? Entonces creo que ha ganado ha tenido una batalla a lo largo del tiempo, ha tenido derechos, ¿no? Pero de esa manera para decir que tengan un trato no discriminatorio. Yo estoy en contra de la discriminación, Claro, tengo un un trato digno, ¿no? Al ser humano, ¿no? trato Un digno trato de digno. persona, ser humano, no privilegiando su derecho fundamental, porque es una persona. Bueno, entonces esperamos con ansias el reglamento, será seguramente materia de un programa más, lo que es el reglamento, para que así tanto trabajadores como empleadores puedan estar seguros de los pasos que dan, que no haya va a haber ninguna queja, observación, denuncia, porque sí, varias personas me preguntaron, ya, ok, la ley, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago acá? ¿Cómo hago acá? ¿No? Mientras tanto, bueno, darles como consejo a los seguidores de que apliquen, ¿no?, su criterio en función a la norma, ¿no?, hasta que llegue ya el reglamento. ¿Qué consejo final, Romina, porque ya nos ha ganado el tiempo, podrías darle a las personas que están viendo este video, que ya puedan ser trabajadores o quizás son empleadores o inclusive agencias? ¿Qué consejos finales darías, Romina, desde tu punto de vista de abogada? Bueno, desde mi punto de vista abogado, lo que les diría en primer lugar, que definan qué tipo de contrato va a ser. Si va a ser indeterminado o determinado. Les aconsejo que sea determinado, ¿no? Si vas a contratar a una persona que recién la vas a conocer, que te hayan recomendado, cualquiera sea la manera como te has vinculado, yo recomiendo inicialmente que sea un contrato de plazo determinado, ¿no? Los modelos los puedes adquirir dentro de la plataforma del Ministerio de Trabajo. Regístralo a tu trabajador
luego de que hayas acordado con ella el plazo, desde cuándo va a iniciar sus actividades, cuenta desde ese día 3 días y lo registras dentro de la plataforma del Ministerio de Trabajo. Cuando lo registras, una vez que culminas, te va a salir una constancia de inscripción. Hay muchas personas que lo suben a la plataforma, pero no hacen ese seguimiento, ¿no? Entonces, si no te sale la constancia de tu inscripción satisfactoria de tu contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo, después no tienes tú una evidencia que ya la hayas registrado correctamente. Suele pasar. Entonces, regístralo y al momento que vas a hacer el contrato, sí, establécele cuáles son las condiciones de trabajo que vas a tener, si va a ser cama adentro, cama afuera, si va a tener un horario de trabajo, ¿no? Hay algunas personas que me dicen, yo no voy a poder acarrear con todo este costo, porque ahorita me sale muy oneroso, ¿no? Pero si va a venir por horas, señálalo por horas, porque si pasa alguna disyuntiva, la trabajadora, ella puede ir a reclamar y ella le puede tener una ventaja en principio de la primacía de la realidad. Si tú no tienes carácter probatorio, no te has documentado, entonces va a ser una desventaja con el empleador. A veces pasa que muchas personas se aprovechan, dicen, no, pero él no está documentado, no me lo ha especificado, por principio de primacía de la realidad, entonces me pueden favorecer. Para evitar ese tipo de situaciones, señala bien tus condiciones de trabajo. Si no puedes tener una jornada laboral completa, porque no puedes asumir ese costo, cosa que después no te pueda reclamar ella porque tú no la has señalado de manera verbal ni de manera escrita, entonces señálale sus condiciones. Te voy a pagar por horas y esta va a ser la remuneración que te lo voy a hacer. Entonces, de esa manera ya tú te estás blindando y te estás protegiendo, porque pasa alguna situación y si te va a reclamar muchos beneficios que la tienes que pagar, el contrato te apara. El contrato es en ley entre las partes, ¿no? Lo que está escrito es lo que prevalece. Siempre y cuando no lo desnaturalices con otras acciones, no te comportes de manera diferente también en la práctica, ¿no? Uno tiene que respetar lo que escribe, ¿no? Entonces, de esa manera ya te estás documentando. La idea del programa, de tu secuencia que haces, Lorena, es nosotros siempre damos valor agregado de las normas que están, damos una crítica constructiva, ¿no? Por decir, ¿no? Lo que sacó que tendría que ir la autoridad de trabajo con una orden judicial, yo lo veo un poco exagerado, tedioso, ¿no? Esperemos que el reglamento lo pueda delinear mejor, pero la idea es que cumplas dentro de la formalidad con todos los beneficios que le corresponden, pero si no puedes asumir ese costo, documéntate y establece las condiciones de acuerdo a los lineamientos que establece el Ministerio de Trabajo y cumple con las horas. De esa manera ya minimizas riesgos, evitas contingencias laborales porque la multa laboral es muy cara, ¿no? Y de esa manera puedes tener una relación laboral durable, perdurable en el tiempo, ¿no? Esa es la idea de la secuencia, ¿no? Que podamos aportar, podamos decir, Sí. claro, aportar y podemos decir qué acciones pueden tomar los empleadores para que puedan evitar pagar infracciones, pagar multas, ¿no? Porque imagínate, ¿no? En estos tiempos que una multa no te beneficia ni tributariamente en ningún aspecto, pero es una pérdida económica para un empleador. Nosotros lo que queremos es evitar ello, ¿no? Y que tengan una relación armoniosa, pero como reitero, ¿no? Siempre el contrato que sea escrito, que sea un contrato de a plazo determinado y cumple con las condiciones como establecen, no lo desnaturalices, porque de esa manera ya el riesgo te minimiza, ¿no? Y puedas, en caso que quieran denunciarte, ¿no? Alguna disyuntiva, ya tienes una protección legal, un documento que te ampare. Perfecto, Romina, más claro que el agua, tus comentarios. Romina, no me queda más que agradecerte por haber estado aquí. Gracias por habernos aclarado cada artículo más resaltante de la norma. Te agradezco mucho, Romina. Gracias, muchas gracias a ti, Lorenita. Un afectuoso saludo por todo el público que te sigue. Bueno, y esperamos al reglamento para seguir compartiendo y estar equipando a todo tu público que te sigue, porque tienes mucha audiencia, ¿no? Para que todas estas personas puedan cumplir con sus obligaciones legales, laborales, ¿no? Y nosotros podemos darle ese soporte legal para que ellos puedan evitar cualquier tipo de riesgos o denuncias posteriores. Por eso que tu programa bien se cataloga sin juicio. Sin Porque juicio. estamos hablando Acá de tratamos herramientas legales. de no llegar a los juicios y de tratar de solucionar todo previamente, pero se tendrá que recurrir al juicio cuando ya no haya más que hacer, ¿no? Y
lamentablemente tener que acudir a la Optimista. instancia judicial. Bueno, y siendo así, quiero también agradecer a cada persona que se ha conectado. Hoy día no ha habido mucha audiencia porque es feriado seguramente, pero sé que después lo van a comenzar a ver este Sí. video y que va a ser de gran utilidad. Me despido de ustedes, me despido de ti, Romina, que Dios los Gracias, bendiga, descansen y nos vemos el próximo. Muchas gracias. gracias, hasta luego. Gracias, saludos.